Hoy estamos en la Basílica de Ligen, la más grande en Polonia y una de las iglesias más grandes de todo el mundo también. Esta majestuosa construcción nos llevará un promedio de 3 horas de visita, incluyendo la misa. La caminata es leve y acogedora y es del tipo turismo religioso. Las temperaturas van a variar de acuerdo a la estación. Entonces, allá vamos. Esta basílica se encuentra en Polonia, en el voivodato de Wielkopolskie, en la pequeña ciudad de Ligen Stary. Para llegar a la basílica, lo ideal es que primero llegues a Konin y de ahí serán solo 20 minutos hasta allá. La historia de esta iglesia se remonta a los años 1813, a la batalla de Leipzig. Mi alemán no es bueno. Continuemos. Donde Tomasz Kusowski, un soldado polaco que luchaba para Napoleón, resultó gravemente herido. En ese momento Tomás comenzó a orar y pidió a la Virgen María que no lo dejara morir en tierras extranjeras. Según la leyenda, ella se le apareció con una corona, un manto dorado y un águila en el pecho. Ella le prometió que se recuperaría y regresaría a Polonia. Asimismo le pidió: encuentra una imagen que me refleje y colócala en un lugar público para que mi gente rece en los momentos más difíciles de prueba. Y así, Kusowski regresó a su tierra natal, encontró la pintura tras un tiempo de búsqueda y la colocó en un pino en el bosque de Gromblin. En 1850, el pastor que le rezaba Mikołaj Sikatka también presenció apariciones de la Santa Madre, en donde ella hizo predicciones de guerras, del renacimiento de Polonia, la epidemia del cólera y otros eventos. Además, llamó al arrepentimiento y pidió oración. Al principio nadie le creyó al pastor, inclusive pensaron que estaba loco, hasta que las predicciones que hizo comenzaron a suceder. Esto hizo que más creyentes vinieran a rezarle a la imagen. Y fue en el año 1852, durante la plaga del cólera, que la Virgen se hizo famosa por los milagros que concedía. Nuestro recorrido comienza en la parroquia de Santa Dorothy, donde la famosa imagen fue guardada por muchos años, hasta el 2 de julio del 2006, cuando fue introducida en la basílica y colocada en el altar mayor. Cabe resaltar que el 2 de julio se celebra la fiesta de esta Virgen. Seguimos nuestro camino y nos encontramos con la Golgota, o también conocida como el Calvario. Con 25 metros de altura, es un laberinto de pasajes, cuevas, colores, una gran obra de arte. Finalmente ante nosotros, la majestuosa Basílica de la Santísima Virgen María de Ligen, o en polaco, Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. La construcción se inició en 1994 y fue concluida en el 2004. La iniciativa fue del padre Eugeniusz Makulski y el proyecto fue preparado por la arquitecta polaca Barbara Bielecka. Con una nave de 139 metros de largo y 77 de ancho, una cúpula central de 98 metros de altura, una torre de 141.5 metros de altura y un volumen de 300.000 metros cúbicos, es la iglesia católica más grande de Polonia y también una de las más grandes del mundo. Otros datos acerca del diseño de la basílica son los 33 escalones que conducen a la iglesia, que se refiere a los años de la vida de Cristo en la tierra, las 365 ventanas y 52 puertas que simbolizan el número de días y semanas en un año calendario, y las 12 columnas en el interior que simbolizan a los 12 apóstoles. Nos dirigimos al interior y en el primer piso lo primero en llamar mi atención son las paredes que llevan los nombres de los peregrinos que hicieron donaciones para la construcción de esta iglesia. Además, podemos observar muchas obras de arte como pinturas, exposiciones, retratos y pequeñas capillas.
El único detalle es que todo está en idioma polaco. Así que les recomiendo ir con alguna persona del lugar o que aprendan un poco de polaco para que se orienten mejor. También hay guías turísticos que vienen aquí en grupos con traductores. Subimos por las escaleras hacia el segundo nivel junto con otros visitantes que también van a escuchar misa. Ya en el área principal buscamos un lugar para sentarnos. El salón por supuesto es enorme, con hermosos detalles en sus decoraciones, pero sobre todo, por fin encontré el corazón de este santuario. ¿Se acuerdan de la historia de la imagen del bosque de Grambling? Pues aquí está, en el altar, mirándonos desde lo alto, el icono milagroso Nuestra Señora de Ligen, ahora finamente decorado con oro y piedras preciosas. Aquí también podemos encontrar el instrumento más grande de Polonia, un órgano con un total de 157 registros. Después de la misa, la gente aguarda para cumplir con un acto de fe, que es pasar por el túnel que está detrás del altar, algunos caminando y otros de rodilla. Durante el recorrido nos dieron como presente la imagen de la Virgen de Ligen. Bueno, le hemos dado la vuelta al altar y nos han dado este cuaderno. Ya una vez en la parte exterior podemos encontrar diferentes monumentos, entre ellos al soldado Tomás y al pastor Mikołaj, al papa polaco Juan Pablo II, los enormes jardines que en primavera se llenan de flores, el museo, entre otros. Lo que les he mostrado es una vista rápida, pues llevaría más de 3 horas recorrerla y ver todos los espacios de este lugar. Recuerden que estamos en el mes de febrero y no está muy concurrido, pero durante los eventos religiosos son miles los peregrinos que llegan a Ligen. Se ha estimado que el lugar es visitado por aproximadamente 1 millón de peregrinos al año. Y creo que seas católico, ¿no? Es una visita muy interesante y enriquecedora, que nos permite entender un poco más a los polacos. A mí, en lo personal, me sorprendió saber que es uno de los países más devotamente religiosos de Europa y que más del 80% de su población son católicos. Respecto a los costos, hasta ahora solo hemos gastado en combustible, pero si desean almorzar, en el interior del complejo hay un restaurante sencillo con comida al peso y precios muy accesibles. También al costado hay una tienda muy amplia de recuerdos, o otra opción sería salir a los alrededores, que también hay variedad. Como bonus extra, cruzando la pista está el lago Ligen. Y a unos 5 minutos está el convento de las Hermanas de la Orden de la Anunciación, que venden unas galletitas artesanales que están buenazas. Así que bueno, los invito a que vengan y hasta la próxima. Chao. ¿Y tú, qué opinas del turismo religioso? Personalmente me gusta tanto por la arquitectura como por el hecho de querer saber dónde tiene la gente depositada la fe. La basílica ha sido la iglesia más grande que he visitado hasta hoy y la verdad que me ha gustado mucho, así que se lo recomiendo y si están cerca vengan a conocer a la Virgencita de Ligen. Si tienen preguntas, dudas o comentarios pueden dejarlo aquí abajo que los leo. Cuídense, un súper abrazo, hasta la próxima, chao.